sin perdón, donde el fuerte dicta la salvación. Fui solo un hombre entre la multitud, pero algo oscuro despertó en mi luz. El tiempo arde en cada misión, cargando secretos en mi prisión. Una voz en mi mente susurra el plan: no eres humano ni bestia, vas más allá. Mi batalla es bajo mi piel, siento el poder romper mi fe, pero si caigo me alzaré otra vez. No hay marcha atrás, sangre y sombra, mi destino arderá. Con colmillos de fuego romperé la oscuridad. Un sistema me guía, pero elijo mi final, porque el monstruo en mí aprendió a luchar. ¿Quién soy si el mundo me teme? Un héroe, un error que tiene, pero si es por ellos moriré. Mi legado no lo dicta un juez. Sangre y sombra, no me voy a rendir. Cada herida en mi alma me obliga a seguir. Romperé las cadenas, escribiré mi verdad. Este vampiro ya no mira atrás. Un paso más y el mundo sabrá quién fue Diego en realidad. Capítulo 1679. Historia milenaria. Parte 2. Por primera vez desde que inició su búsqueda de respuestas, Diego escuchó el nombre de Laxmus. Había muchas decisiones que lamentaba en su vida, y no haber acabado con Laxmus estaba entre las más pesadas. Laxmus había sembrado el caos en el asentamiento vampírico y, tras robar los extraños poderes de sombra que tenía Gregor, Diego siempre temió que, cuando regresara, sería aún más fuerte. También estaba aquella marca rara en su frente, justo antes de transformarse, pensó Diego. Sin duda está vinculado a algún celestial. La pregunta es a cuál y en qué condiciones está. Si recuerdo bien, Laxmus dijo algo sobre enviar a tantas vidas como fuera posible a la muerte. Si es así, Laxmus podría ser de los más peligrosos a vigilar. Las imágenes cambiaron para mostrar batallas en la Tierra. A Diego le recordó muchas peleas que él mismo había vivido. No era un enfrentamiento pequeño, era guerra total. La diferencia era que, desde el arranque, humanos y vampiros combatían juntos contra el enemigo. Laxmus no atacó solo, continuó Lorenzo Garcés. Trajo un ejército de vampiros increíblemente fuertes. Eran muchos y podían transformarse, igual que el propio Laxmus. Superaban en poder a los líderes vampiros y, con estos últimos en su mayoría dormidos, la carga quedó en la corte de vampiros y en el resto de fuerzas de la Tierra. Durante la guerra contra Laxmus y sus vampiros, la confianza entre humanos y vampiros se rompió cada vez más. Siguió.
Y fue cuando supimos de dos pérdidas enormes, Leo y Samantha. A Diego algo no le cuadró. Espera, Jacobo dijo que vio morir a Leo. Entonces, ¿por qué habría muerto en el ataque de Laxmus y no contra los puros? Y Fex afirmó que Erika fue quien mató a Samantha. ¿Erika trabajaba con Laxmus? ¿Forma parte de los vampiros rojos? Demasiadas piezas sueltas. Quería interrumpir con preguntas, pero decidió aguantar hasta ver el cuadro completo. Si solo hubiéramos peleado contra el enemigo, quizá lo habríamos logrado, admitió Lorenzo, pero con los roces internos entre facciones humanas, todo se salió de control. No fue una simple guerra. Este enfrentamiento contra Laxmus duró mucho tiempo. El grupo Katz tenía sus propios problemas y casi no podía ayudar. Las fuerzas humanas, la familia Garcés y la facción maldita se debilitaron. Parecía que el combate no terminaría jamás, hasta que apareció otro grupo que también había estado acumulando poder para regresar. Los puros, murmuró Diego. Correcto. Era la conjetura evidente. Eso explicaría cómo los puros ganaron tanto favor popular y se convirtieron en una fuerza gigantesca. Los puros dijeron que venían a luchar por la gente, explicó Lorenzo. Habían reunido poder, tal como Laxmus, permaneciendo en silencio, como si los hubiesen erradicado. Muchos los habían olvidado, a ellos y a sus crímenes. Era el momento perfecto para actuar. Trajeron una nueva clase de bestias híbridas, similares a las que enfrentaste antes. Con ellas, lograron contener a Laxmus y hacerlo retroceder. No sabemos qué fue de él, pero se teoriza que hoy es el líder de los vampiros rojos. Tras el ataque, los puros ganaron terreno entre la población. Se habían perdido demasiadas cosas, y además se había roto el puente con Samantha, que nos conectaba. Yo y Fex hicimos lo que pudimos para ayudar y convencer a la gente, pero Fex decidió entrar en un sueño profundo. Mientras tanto, la facción maldita empezó a ser cazada. Fue cuando aparecieron los Dampirs, y pusieron a nuestros miembros como objetivo número 1. El mundo necesitaba a alguien a quien culpar por todo este desastre. Y nos eligieron a nosotros. Yo me alejé públicamente para sobrevivir, pero otros no tuvieron tanta suerte. La facción maldita dejó de existir como tal y nos vimos obligados a dispersarnos. Todos estaban cazando a los salvadores del mundo. La historia dolía. Incluso ahora, Diego apretaba el puño con rabia. El resto escuchaba boquiabierto ante una memoria colectiva que se había diluido con el tiempo. Aunque separados, cada quien tenía su propia meta, prosiguió Lorenzo. Víctor y Héctor fueron perseguidos por ser bestias de nivel demonio. Las grandes potencias querían usar sus cuerpos como armas. Ellos entregaron sus cuerpos para ayudar a la familia Katz, que atravesaba problemas, y a su propia familia Valdés, que estaba creciendo. Concluimos que lo mejor era permitir que el nombre de la facción maldita se olvidara, para que todos pudiéramos operar en las sombras. Todo por ti, Diego. Había algo que todos creíamos, que un día volverías. El video terminó ahí. Aún así, Diego seguía con muchas dudas, acomodando piezas en su cabeza. Si hubiéramos sabido cuándo volverías, quizá lo habríamos preparado de otra forma, dijo Lorenzo. Ahora mismo la familia Garcés trabaja con los puros con la esperanza de acabar con los vampiros rojos. No sé cuánto sabes, pero ellos van tras el corazón rojo, un objeto que creaste en tu lucha contra Graham. Se cree que contiene una cantidad ilimitada de aura de sangre, más allá de cualquier cristal conocido. Los vampiros rojos quieren convertir a todos en vampiros. Por eso pensé que, de momento, lo mejor era cooperar para detenerlos. Entretanto, he intentado aprender lo más posible de ellos. Lo único que he podido sondear es que, en algún momento, saquearon el asentamiento vampírico. Esto no es público, pero todo apunta a que ocurrió. Sin embargo, las tumbas de los originales y la gran piedra no están en su poder. Así que es difícil determinar qué pasó exactamente. Aquello calzaba con lo que se había contado Muka, pero nadie sabía qué había sido de él, de los vampiros, de la tabla, ni de Ezra. Tengo preguntas, Lorenzo, dijo Diego clavando la mirada, y quiero respuestas honestas. Espero que puedas dármelas. Hace poco me encontré con Jacobo, y dijo que vio morir a Leo. ¿Quién mató a Leo? Además, antes de reunirme con ustedes, vi a Fex. Me dijo que Erika fue quien mató a Samantha. Eso implicaría que Erika está con Laxmus, con los vampiros rojos. No tiene sentido.
Los Dampirs dijeron que Erika era su reina, y los Dampirs tienen el impulso de matar vampiros. ¿Por qué trabajarían juntos? Por último, ¿qué hay del resto de la facción maldita? ¿Vivieron en paz? ¿Siguen ahí afuera? ¿Y Miko? ¿Dónde estaba durante la lucha? ¿Y Vincent? ¿Qué pasó con él? Nada de esto aparece en tu relato y, por último, Luisa. ¿Qué fue de ella? ¿También está con los vampiros rojos? Capítulo 1680. Historia milenaria. Parte 3. A Diego le preocupaba el destino de todos los miembros de la facción maldita, desde los que lo acompañaron por años, como alejó hasta quienes apenas alcanzó a conocer antes de caer en su letargo, como Nayeli. Quería creer que la mayoría había elegido vivir en paz, lejos del desastre que hoy sacudía al mundo. Sé que quieres saber qué pasó con todos en la facción maldita, dijo Lorenzo, esbozando una leve sonrisa. Para la generación actual casi ni existe ese nombre, pero sabía que tú sí te preocuparías por cada uno. He seguido el rastro de nuestros miembros el mayor tiempo posible, supieran o no que los observaba, aunque con la mayoría no tuve contacto directo. Tenlo presente mientras ves lo que sigue. Detrás de Lorenzo las pantallas cambiaron y apareció la primera imagen. Alejó, el forjador a quien Diego convirtió en la subclase Hada de Sangre. Antes de continuar, aclaro algo, prosiguió Lorenzo. La mayoría vivió una vida larga y plena. Si no ves a alguien en esta lista, asume que disfrutó de los años de calma que tú mismo hiciste posibles, Diego. Alejó fue uno de ellos. Al principio. Con el tiempo se volvió un forjador legendario. De los pocos capaces de crear armas de nivel demonio que realmente alcanzaran su potencial máximo. La fama atrajo peligros. Incluso antes de que recrudecieran los conflictos, muchos grupos lo perseguían. Alejó, previendo lo inevitable, fabricó para sí un conjunto de equipo extraordinario. No podíamos protegerlo todo el tiempo, y él no quería arriesgarse. Aún así, continuó, cuando el caos estalló, varias facciones fueron a por él, por más de un motivo. ¿Recuerdas que usaba sangre de hada en sus armas? Eso resultaba devastador contra vampiros. Sabiendo esto, los puros, los Dampirs y humanos sin afiliación lo pusieron en la mira. Lo que no sabían era que la sangre de hada también es efectiva contra Dampirs. Lo aprendí gracias al conocimiento de Richard Eno que quedó en mis manos. Lorenzo alzó el antebrazo. Un arnés metálico envolvía su piel. Una compuerta se abrió y lanzó un pequeño vial con líquido rojo. Diego lo atrapó y, por instinto, activó su habilidad de inspección. Sangre de hada perteneciente a Alejó Way. Ideé un modo de poner a Alejó en sueño profundo, igual que a los antiguos vampiros. Al principio se negó. Quería pelear, pero cuando Andrew, el otro Hada de sangre, fue asesinado, aceptó el plan. Nuestra idea era despertarlo cuando pudiéramos protegerlo y necesitarlo. Ahora lo necesitamos por ambas razones. Pero alguien se lo llevó, tal vez los mismos responsables de las desapariciones de los originales. Este vial estará mejor en tus manos. Tú tienes más posibilidades de encontrarlo. Cuando lo hagas, úsalo y despiértalo. Alejó. Siempre quiso agradecerte por cambiarle la vida. Nueva misión recibida. Encuentra la tumba del Hada de Sangre, Alejó Way, y despiértalo. Otra misión. Diego apretó el vidrio del vial sin romperlo. No había avanzado con la de Ezra, y presentía que esta sería igual de difícil, pero quizá, al lograrla, encontraría respuestas sobre los vampiros desaparecidos. Y, si volvía a quedar fuera del tablero, Alejó podría ofrecer un contrapeso real contra los Dampirs. Sus armas eran su talón de Aquiles, aunque también herían a vampiros. Doble filo. Preguntaste por Erika y por Leo, siguió Lorenzo. Sobre Erika, sé dónde está ahora, no por qué hizo lo que hizo. No creo que forme parte de los vampiros rojos ni que esté con Laxmus. No tiene sentido con lo que he observado. Lo que hacen los Dampirs hoy es lo que menos entiendo. No he podido hablar con ella, pero hay algo que se ha visto junto a su líder. Tómalo como quieras. Una figura monstruosa, enorme, que a veces aparece desde las sombras, con dedos tan largos que arañan el suelo al colgar a sus lados. No había video, pero Diego entendió la insinuación y el pecho le dolió. ¿Se fue con ella? ¿Después de dejarme? ¿Por qué con ella? En cuanto a Leo, Lorenzo bajó la voz. Supe después que murió peleando en el frente, en medio de la guerra entre el ejército vampírico de Laxmus y los puros. Ellos podrían saber más,
Pero si pregunto, no me darán respuesta. Las pantallas cambiaron y, para sorpresa de todos, apareció Diego, pero joven, de cabello corto, la imagen que el mundo conocía por estatuas y retratos. Preguntaste por Vincent, dijo Lorenzo. Lo he buscado por mi cuenta sin lograr ubicarlo. Sin embargo, hay avistamientos, incluso un video. Creo que Vincent sigue vivo. Desapareció desde que te llevamos a la tumba. No ha intentado contactarnos. Hay una razón por la que se oculta. Solo él la conoce. Quizá esperaba tu regreso. La siguiente imagen mostró a Luisa. Estaba distinta. Ropas oscuras, ojeras profundas, cicatrices por el rostro y el cuerpo. Debajo del nombre, un título. Líder de los vampiros rojos. ¡Líder Black!, exclamó Hannah poniéndose en pie. ¿Líder Black fue parte de la facción maldita? Ahora entendía por qué Diego le había preguntado con tanto empeño por la cúpula de los vampiros rojos. No sé qué le pasó, Diego, admitió Lorenzo. Sé que usaba mucho esa espada negra en combate. Se mantuvo en contacto con la facción maldita un tiempo, y se fue poco después de la desaparición de Samuel. Muchos creyeron que había salido a buscarlo. Más tarde supimos que estaba con una organización llamada Vampiros Rojos. Los dedos de Diego se cerraron hasta crujir. Quería hablar con Luisa, exigirle respuestas, y los Dampirs ya planeaban un asalto contra los vampiros rojos. Tenía que decidir ya. La pantalla volvió a cambiar. La figura de Miko sustituyó la imagen de Luisa. Capítulo 1681. Historia milenaria. Parte 4. Diego no dejaba de preguntarse qué había pasado con Miko por varias razones. Primero, saber que Víctor Valdés y, con toda probabilidad, Héctor seguían con vida le daba esperanza de que Miko también lo estuviera. Pero entonces, ¿dónde estaba ahora? ¿Y dónde estuvo durante todo el caos? ¿Ocurrió algo imprevisto que le impidió ayudar a sus aliados? ¿O también desapareció? Por lo que había aprendido, Miko había desbloqueado su arma de alma, algo que la familia Valdés jamás había logrado antes. Se pensaba que era imposible, hasta que él lo consiguió, y con ese poder fue capaz de hacer auténticas locuras. Solo dos cosas lo lastraban en combate: su falta de experiencia y su deficiencia de chi. Sin embargo, ambas podían mejorar con el tiempo, y tras 1000 años, debería ser increíblemente fuerte, si es que había sobrevivido tanto. Quedaba, además, la gran pregunta de cómo los Valdés seguían vivos. El chi solo ralentiza el envejecimiento. Incluso Ezra había terminado por morir con su técnica, pero Vicky no parecía una maestra del chi, y aún así vivía, y, a diferencia de Lorenzo, ni siquiera llevaba un cristal nido. Tenía que haber algo más. Hablando de Miko, comenzó Lorenzo. Es complicado, y para que lo entiendas debo empezar desde el principio. Ya sabes que heredé mucha información de Richard Eno, la mayoría, confusa incluso para mí. Me tomó años procesarla hasta comprender una parte, y aún así queda un mar de datos por ordenar. Lo que voy a contarte quizás solo tú puedas entenderlo del todo. Primero debo preguntarte, ¿has oído el término Godslayer? De todas las palabras que podían salir de su boca, Diego no esperaba esa. Era un concepto que el sistema le había mostrado hace poco. Lo que significaba en realidad, o cómo funcionaba, todavía no lo sabía. Solo lo escuché por el sistema, respondió, sabiendo que el resto no entendería, pero Lorenzo sí. Tiene sentido, asintió Lorenzo. Empecemos por lo que reuní. Los dioses de este mundo son celestiales. Incluye a los de nuestro plano y a los de planos que ni conocemos. Los celestiales están esparcidos por el universo, y cada uno tiene condiciones que debe cumplir para que el equilibrio se mantenga. Para ello, buscan balance en todo. Algunos cooperan entre sí, otros usan sus poderes de formas extrañas, todo por esas condiciones. Pero existen quienes rompen ese balance. A ellos los llamamos Godslayer. Lorenzo proyectó diagramas y notas antiguas. Un asesino de dioses puede ser cualquier cosa, humano, bestia, algo que no podamos catalogar. Reciben ese título porque alteran el equilibrio del universo. Según la investigación de Richard, los asesinos de dioses son, en cierto modo, un contrapeso para mantener a raya a los celestiales. Cuando un asesino de dioses muere, su poder desaparece. Se transfiere a otro en forma de un cristal indestructible.
Por supuesto, la mayoría de celestiales no lo ve así. Consideran a los asesinos de dioses una anomalía que debe ser eliminada. Estos surgen de manera natural a medida que los seres crecen en poder. Lorenzo amplió un mapa estelar. Como la Tierra fue considerada débil durante mucho tiempo, no había muchos celestiales cerca. No surgían suficientes asesinos de dioses por aquí. Ya sé que suena enrevesado, pero espero que sigas el hilo. El resto intercambió miradas perplejas. Diego, en cambio, lo veía encajar con lo que el sistema le había ido enseñando. ¿Y todo esto qué tiene que ver con Mico?, preguntó. La familia Valdés siguió creciendo tras tu partida, respondió Lorenzo. Los chicos que rescataste de la isla crecieron, formaron familias y transmitieron la habilidad de los Valdés. Pero nadie de las nuevas generaciones se acercó al nivel de Mico. Hubo quienes desbloquearon su arma de alma, como mi hijo Jake, pero nadie podía cargar con un arma de alma tan poderosa como Mico. En su mejor momento, dominaba el chi incluso mejor que Guillermo Valdés. En pocas palabras, Mico se convirtió en un ser al nivel de Godslayer. Le conté todo lo que sabía y lo que habíamos reunido. Decidimos que debía salir al espacio, buscar a otros asesinos de dioses y sus poderes para hacerse más fuerte y ayudarnos. Las imágenes mostraron un navío solitario perdiéndose entre nebulosas. Había algo inquietante en los datos de Richard, continuó. Hay muchas más razas de las que conocemos, por tanto muchos celestiales y asesinos de dioses. Richard temía que algo más grande viniera a por nosotros. Como los humanos hemos luchado y guerreado tanto, cada vez más personas reciben el título de dignos de ser asesinos de dioses. Eso atrae atenciones peligrosas. Pero Mico está ahí fuera protegiéndonos. Lorenzo explicó que Mico viajaba con una nave preparada para explorar el vacío, luchando de forma constante. De vez en cuando enviaba reportes de sus hazañas. Sonaba a aventura pura. Diego apenas podía creer que aquel Mico que conoció se hubiera convertido en algo tan grande, y por un segundo su lado competitivo susurró: «¿Si peleáramos hoy? ¿Quién ganaría?», pensó en Jacobo, también marcado como asesino de dioses, en Ray, quizá en Graham, al final de la guerra. Si habían surgido tantos en la historia de la Tierra, no sería raro que celestiales de otros rincones vinieran a poner orden. Aún así, Diego tenía demasiado que resolver aquí antes de pensar en invasores cósmicos. ¿Y cómo hicieron Mico y los demás para vivir tanto? Si Mico puede ser asesino de dioses, ¿qué hay de Vicky?, preguntó. Esta vez respondió Víctor. ¿Recuerdas la habilidad de Mico? Lleva registro de cada habilidad que ha visto, y entre ellas había una que permite usar las células mutantes para revertir el envejecimiento. Mico la usó sobre los miembros de los Valdés que quisieron seguir. No todos aceptaron. La técnica solo funciona con el usuario de la habilidad. Por eso solo pueden usarla los habilidosos y la familia Valdés. No es como la segunda habilidad de los vampiros que puede aplicarse a otros, por eso no pudimos ayudar a Fex. En cambio, Dennis ya nos había ayudado a Héctor y a mí transfiriéndonos a otro Valdés. Cuando ese cuerpo vivió su vida, aceptaron dejarnos transferirnos de nuevo y revertir el envejecimiento. Antes de que Mico partiera, usó la habilidad de Dennis para transferirlo a este cuerpo también. Dennis quería seguir con vida y, después de todo lo que hizo por nosotros, accedimos. Dijo que quería verte antes de despedirse. Por fin, Diego tenía respuestas de cómo habían sobrevivido y qué habían hecho todo este tiempo. Ahora quedaba la pregunta grande: ¿qué haría él ahora? La lista se apilaba en su mente. Encontrar el corazón rojo. Localizar a Alejo Wei, a Vincent y a los vampiros originales. Resolver el asesinato de Ezra y la muerte de Leo. Detener a Laxmus. Descifrar las motivaciones de Erika y de los puros. Averiguar por qué Luisa lidera a los vampiros rojos. Y ahora, tener en cuenta a Mico, a los asesinos de dioses y a los celestiales. Es hora de ponerse en marcha. Capítulo 1682. Un ping. Tras concluir la presentación, Lorenzo Garcés llevó a Diego Talen a ponerse al día, por fin, cara a cara. Primero sobrevolaron la ciudad en cápsulas levitantes impulsadas por cristales extraños. Tenían un gran panel de vidrio por dentro y hacia afuera, eran completamente negras. Ellos podían verlo todo. Nadie podía verlos a ellos. Lorenzo sabía que el grupo llamaría demasiado la atención,
y esta era la forma más segura de moverse. Incluso para las chicas, que eran de esta época, resultaba hipnótico contemplar el paisaje. Estructuras colosales emergían del mar, formando plataformas y avenidas donde la vida fluía como en una metrópoli suspendida. En 1000 años cambiaron muchas cosas, explicó Lorenzo. Parece poco, pero no lo es. A medida que descubrimos más planetas dentro y fuera del sistema de bestias, encontramos nuevos minerales y cristales. Con eso evolucionó nuestra tecnología. Nos permitió operar como lo hacía el asentamiento vampírico y protegernos en una era donde edificios, redes e incluso las cosas computacionales pueden ser comprometidas o destruidas. Viendo a una madre y su hijo de compras, Diego sonrió sin poder evitarlo. No me cabe duda de que gran parte de esto existe gracias a ti, dijo. El recorrido siguió. Lorenzo habló de arquitectura y de defensas. No solo la ciudad estaba blindada, también había satélites avanzados y flotas en la órbita baja de la Tierra. Los puros colaboraban en ese anillo de seguridad. Al final, ambas facciones coincidían en algo. Si la Tierra caía, ¿qué quedaba por proteger? Era impresionante, y a la vez hacía más dolorosa la pregunta: ¿por qué, entonces, tenían que pelear entre ellos? La cápsula vibró. Una explosión retumbó en la ciudad. Al instante, la cápsula giró obedeciendo a Lorenzo y se lanzó hacia el West Horizon. Abajo, un encapuchado corría entre callejones. Esa máscara. Un vampiro rojo, señaló Hannah. Está cerca del archivo, observó Lorenzo. Quizá buscaba lo que sabemos. ¿Lo detenemos y lo capturamos?, preguntó Jessica. No tienen que preocuparse por eso, contestó Lorenzo. Como si respondieran a su voz, robots IA de armadura negra brotaron de las calles y azoteas. No era uno, era un enjambre. En segundos rodearon al intruso, lo inmovilizaron con un collar energético y lo arrastraron sin un rasguño de más. El color indica su rango, explicó Lorenzo. Negro es el grado más alto. También hacen de policía para amenazas de ese tamaño. Basta. No todos los días se aparece por aquí alguien del calibre de ustedes dos. Diego no había medido su fuerza contra esos modelos, pero Pedro sí se había cruzado con ellos y sabía que no eran poca cosa. Si la ciudad tenía suficientes, estaba bien defendida. El tour terminó en una torre coronada por una esfera verde, una bola de energía que palpitaba como un corazón. Allí trabajaba Lorenzo la mayor parte del tiempo. Dentro, Diego sintió esa misma vibra de siempre. Un caos controlado. Mesas con piezas, cables, pantallas, más laboratorio que oficina. Solo que ahora, además de gadgets, había hileras de cristales etiquetados. Mientras tenga algo nuevo que estudiar, seguirá encontrando razones para quedarse, pensó Diego. Y pensar que no enloqueció en 1000 años. El resto fue conducido a una sala de descanso, comida de elección, tiempo para bajar las pulsaciones después del lío en la isla de los encadenados. Diego y Lorenzo, en cambio, se quedaron a solas. Víctor les cerró la puerta con una mirada cómplice antes de irse. Quería hablar contigo a solas, un minuto, empezó Lorenzo. Estoy buscando un reemplazo para mí, alguien, o algo que dirija operaciones desde aquí. Estoy creando una inteligencia artificial a mi imagen. Dame una semana y podría perfeccionarla para asistir a reuniones en mi lugar y... Diego alzó la mano sonriendo. No tienes que venir conmigo, Lorenzo. Sé que quieres. Te quedaste. Hiciste todo esto por mí y no sabes lo agradecido que estoy al ver el resultado. Pero ya no eres alguien de la facción maldita. En realidad, nunca fuiste solo eso. Eres Lorenzo Garcés. Estabas destinado a cosas grandes y las cumpliste. Tienes una ciudad que liderar. La mitad de la humanidad, como mínimo. Una familia, una defensa orbital. Avances que solo tú entiendes. No puedo llegar y llevármelo todo. Y si insistes en verte como de los nuestros, entonces te ordeno que sigas haciendo exactamente lo que estás haciendo. Lorenzo se quedó mudo un segundo. Apoyó las manos en la mesa, dio media vuelta y observó la ciudad tras el cristal. Haré lo que dices, pero no cada orden, replicó al fin, volviendo con una media sonrisa. Como dijiste, no soy de la facción maldita. Soy un Garcés. Puedo hacer lo que quiera. Así que, ¿por qué habría de escucharte? La sonrisa se ensanchó. Diego, los que están cerca de ti siempre te siguen. ¿Sabes por qué?
porque todos sabemos que, en nuestro lugar, tú harías lo imposible por ayudarnos, y por eso hacemos lo mismo. No importa cuándo ni cómo. Si necesitas información, armas, si te veo en problemas, te ayudaré. Lo garantizo. A cualquier hora, por cansado que esté, responderé tu llamado, porque sé que tú harías lo mismo. Respiró hondo. Dime, ¿qué piensas hacer ahora y cómo puedo ayudarte? Diego negó con la cabeza, divertido. Por supuesto, si alguien podía usar sus propias palabras en su contra, era Lorenzo. Andy, el hijo de Fex, me contó que los Dampiers planean atacar a los vampiros rojos. Parece que consiguieron la ubicación de su base. Antes solo sentía curiosidad, ahora tengo que encontrarlos. Necesito hallar a Luisa antes de que los Dampiers los alcancen. Un sonido familiar le resonó en los oídos. Ding. Dos líneas se dibujaron en su mente, claras como un sello quemando sobre la piel. Venían del sistema, aunque no esperaba nada ahora. Cuando leyó, se quedó helado. Felicidades, has alcanzado nivel 2 celestial. Se ha desbloqueado una nueva habilidad celestial. Capítulo 1683. Un regreso. No puedo creer que de verdad lo hayas hecho, pensó Andy, con la mirada clavada en el ventanal de su torre hacia el patio de entrenamiento de la corte de vampiros. Abajo, los miembros practicaban sus distintas habilidades, incluido el golpe de sangre, forzando el cuerpo más allá de sus límites. Algunos terminaban desplomados, pidiendo sangre con la piel reseca y cuarteada por el sobreesfuerzo. Desde que supieron de los planes de los Dampiers, la preparación se había vuelto brutal. Andy siempre supo que los Dampiers eran fuertes, pero no imaginó que se atreverían a lanzar un ataque abierto. Al final, en una guerra así, tanto atacante como defensor quedaban debilitados. Y un tercer bando podía aprovecharse de la situación. Sí, quizá confiaban en que la corte de vampiros mantuviera su palabra de no ser agresora, o en que los puros les cubrirían la espalda. A ojos de Andy, nada de eso bastaba como garantía. Lo más probable era que creyeran tener fuerza suficiente para enfrentar a los vampiros rojos y a la corte por igual. Por eso Andy había apretado las tuercas del entrenamiento. Pero el gesto serio que llevaba en el rostro no tenía que ver con eso, sino con lo ocurrido en el evento de los encadenados. Pensé que mi padre exageraba con sus historias sobre Diego, rectificó en su mente, mientras reproducía por enésima vez el clip. Pero ese tipo, Diego Talén de verdad, actúa y ayuda a los suyos cueste lo que cueste. Y esta vez, además, lo consiguió. Durante la transmisión, Andy no dejaba de dudar entre seguir su propio criterio o hacer lo que su padre le había dicho. Esa indecisión lo venía royendo. Aún así, reconocía ese cosquilleo en el pecho y sabía exactamente qué era. Padre, la corte que tú y mamá crearon. Creí que era mi deber heredarlo todo y lo hice lo mejor que pude. No sé si lo hice bien o mal, pero siempre di todo por ustedes, para descubrir que la corte nunca estuvo destinada a mí, sino a él. El video volvía a detenerse en el instante en que Diego invocaba al dragón desde la sombra, pura confianza en el gesto, una sombra que rasgaba el mundo. También había grabaciones de los combates de su gente. Andy se había devorado todas esas imágenes una y otra vez, sin saber por qué. Buscando despejarse, salió al campo. A su paso, los vampiros se detenían, lo saludaban con el puño al pecho y murmuraban su nombre y rango. Comandante. Frente a él había unos 5000 soldados. El murmullo de duelos y choques se apagó hasta que todo quedó en silencio. Andy sonrió. Tal vez tú mereces liderarlos más que yo, pensó. Supongo que sí. Te pertenecen. Se inclinó hacia el teniente a su lado y le susurró algo. El oficial se fue corriendo y reclutó a 5 más para la tarea. El aire cambió. El contingente entero presentía que algo estaba por ocurrir. Poco después, los 6 volvieron cargando una estatua, la del gran héroe Diego Talén. Era maciza, pesada, verdosa por el tiempo. Alguna vez fue cobre lustroso, hoy estaba curtida por los años. La depositaron con cuidado. Todos se quedaron mirando al héroe inmóvil. Andy se colocó frente a la escultura. Su expresión bastó para tensar el patio. Iba a hablar. Últimamente he recorrido mi propio camino, dijo, proyectando la voz. Sé que cada uno de ustedes tiene su historia, sus batallas.
En ese trayecto olvidé las raíces de la corte de vampiros que mis padres fundaron, y que sin esta persona, señaló la estatua a nosotros, no estaríamos aquí. La corte existe por él. Por eso, para honrarlo, ofrezco mi sangre. Con la uña alargada se abrió un corte en la palma y se arrodilló ante el monumento. Dejó caer las gotas, que la tierra absorbió como un juramento. No hizo falta ordenar nada. El teniente lo imitó, luego los capitanes. Después, oleada tras oleada, los 5000 vampiros repitieron el gesto, una gota por el origen. De pie otra vez, Andy contempló a su unidad y no pudo evitar sonreír. Una vez al mes, ante el gran héroe Diego Talén, repetiremos este ritual. No olvidaremos nuestras raíces ni lo que hizo por nosotros. Alzó el brazo. 2 finos ríos rojos corrían por su antebrazo hasta que la herida cerró. Miles de puños se alzaron al unísono. Una escena que erizaba la piel. No comprendo del todo por qué me pediste esto, padre, pero nunca vi a los vampiros tan unidos. Quizá eso buscabas. Sea como sea, me convenciste. Te escucharé, pensó Andy. Desde una de las torres perimetrales, una figura observaba en silencio. Llevaba capa oscura que flameaba al viento, complexión ancha, cabello rizado, y una máscara ajustada cubriéndole la mitad inferior del rostro. A simple vista un hombre. El mundo vuelve a ponerse interesante, y Diego regresa justo ahora, murmuró. Tal vez todo es obra tuya. Siempre supiste moverlo todo, a diferencia de mí. Si el mundo te mira así, quizá pueda aprovechar eso. Levantó la mano hacia la máscara, a punto de retirarla, cuando... ¡Nadie debería estar en esta torre! ¡Identifique unidad y rango!, gritó un guardia vampiro. El encapuchado metió la mano en la capa, dejó caer un pequeño objeto y, al instante, una nube de humo cubrió la plataforma. El guardia intentó fijar el aura y la energía del intruso, pero cuando disipó la vista, no había nadie, porque el intruso ya le había pasado por el costado hacía rato. ¡Maldición! ¡Un intruso!, bufó el guardia. Era un vampiro, estoy seguro, pero ¿qué era esa otra energía? ¿Y cómo lo perdí con una bomba de humo tan ridícula? El enmascarado corrió hasta la ciudad, pegada a la base de la corte. Se cubrió de nuevo y se mezcló entre la gente. Pantallas gigantes, marquesinas y dispositivos de mano emitían el mismo tema. Reportes y debates sobre lo ocurrido con los encadenados. Habían pasado un par de días y seguía ardiendo en la conversación pública. Revelaciones, teorías, bandos. Se detuvo a media calle y alzó la vista. En una torre, una pantalla mostraba la imagen congelada de cierto individuo. Abajo, una pregunta en rojo encendido. ¿Quién es el loco señor de la sangre? Diego, supongo que es hora de mover fichas. Camino sola entre ruinas y voces, sintiendo el peso de cada elección. Las sombras llevan mi nombre en la noche y el frío susurra sin redención. No sé si el mundo me ve como soy o si la sangre me robó el corazón, pero aún recuerdo un tiempo sin dolor, cuando creer no era una prisión. Si esta es la cruz que debo cargar, déjame al menos soñar a luchar, porque aún en la herida hay luz que sangra y brilla. Tus ojos viven en cada misión, como un faro en la desolación. Y aunque el destino me rompa la piel, yo no dejaré de proteger. Si he de caer, que sea de pie.
se puede